¿Estamos listos en esta noche? Porque vamos a aprender muchísimo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Así no llegas. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dile que está a tu lado: Dios está contigo. Así que vamos a ver hoy sanidades, milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. Todo eso que viene, y sanidades, milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. ¿Estamos listos? Ok, para empezar, nosotros tenemos la palabra de Dios y le llamamos la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural. Ojo, hoy en día las películas que más acaparan la atención de audiencias, las más taquilleras, son películas que tienen que ver con lo sobrenatural. Todo lo que tenga que ver con una parte de magia y de chamuco y de algo fantasioso, la gente está dispuesta a pagar para ir a ver eso. Y nosotros tenemos un libro que lo tenemos como algo histórico y como algo que lo ponemos ahí y ni lo leemos, o a veces lo tenemos en el dispositivo y tiene meses que te pide una actualización, pero como no la lees no sabes que hay que actualizarlo. Pero el libro, que se llama Biblia, efectivamente son palabras, son letras, pero al momento de creerlas y de vivirlas, eso tiene un poder increíble en la vida del ser humano. Por eso las escrituras son un testimonio continuo de milagros, de señales, de prodigios, sobre todo que están escritos con ciertas personas que lo pudieron vivir en carne propia, como nosotros hoy lo vivimos en carne propia. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando lo leemos no estamos leyendo historias de fantasía, estamos leyendo cosas que sucedieron y que pueden sucedernos a nosotros también. Esto es un recuento de hechos extraordinarios que Dios utilizó a muchos profetas, a muchas personas o gente que ni siquiera pensaba que eran capaces de poder hacerlo. Y eso creo que hoy en día abre muchísimo el panorama a que el poder sobrenatural de Dios simple y sencillamente puede fluir en aquellos que creen. Mi pregunta es: ¿cuántos creen en esta noche? Ahora, por supuesto, Jesús vamos a encontrar que es el centro de lo sobrenatural. Y esta reforma que Jesús es el centro de lo natural, lo vamos a ver en la naturaleza de todo lo que Él fue aquí en la tierra. Número uno, su nacimiento fue sobrenatural. Eso es importante entender, que fue concebido de una virgen. Eso ya, y bueno, lo celebramos en esta época. Su crecimiento fue sobrenatural. Su sabiduría fue sobrenatural, tanto así que confundía a los doctores de la ley de esa época. Su vida, tal cual, fue sobrenatural. Su ministerio fue sobrenatural, lleno de muchísimas acciones y obras que son catalogadas como sanidades, milagros, señales, maravillas, prodigios, etcétera, etcétera. Su muerte fue sobrenatural. Su sepultura fue sobrenatural. Su juicio antes que lo mataran fue sobrenatural. Su resurrección fue sobrenatural. Su ascensión fue sobrenatural. Y su regreso también va a ser sobrenatural. Entonces Jesús prácticamente es el centro de todo esto que hablamos de la parte sobrenatural. Y su ministerio aquí en la tierra, cuando estuvo activo por 3 años y medio, que es, entre paréntesis, es increíble que en 3 años y medio de ministerio dejó un precedente increíble en la vida de todos aquellos que le creemos y le seguimos, porque el paso de milagros y de señales que hizo es impresionante. Él anduvo sanando enfermos, como leímos al principio, liberó cautivos, endemoniados, demostró que Jesús no era 50% hombre y 50% Dios. No, Él era 100% hombre y al mismo tiempo era 100% Dios. Demostró su deidad a través de estas señales. Su ministerio era un constante fluir de lo sobrenatural
a donde quiera que fuera, en simples pláticas, no solamente en acciones tan llamativas, sino en simples pláticas, él tenía demostración de lo sobrenatural. Ahora, lo increíble es que todo lo que Jesús hizo y el poder que él tuvo por el Espíritu Santo para hacerlo, él lo delegó. Primero lo delegó a sus discípulos inmediatos en ese momento. Conocemos como los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Les delegó este poder. Él les entregó autoridad. Lo leemos de hecho en 2 ocasiones donde él oró y puso manos sobre ellos. Y ellos fueron y cosas sucedieron cuando ellos fueron. El libro de los Hechos también documenta cada capítulo. Cuando usted lea Hechos, fíjese que del capítulo 1 hasta que termina, cada capítulo tiene un milagro, porque eso fue lo que ellos aprendieron de Jesús. Contiene obras sobrenaturales y el Espíritu Santo vino sobre ellos, como Jesús lo dijo, y les dio poder para que fueran testigos. Ahora, la cosa no acabó ahí. Jesús no delegó esto solamente a sus discípulos inmediatos, sino que lo delegó a la iglesia actual. Es decir, nosotros también tenemos esta delegación de poder y de autoridad que Jesús, con la que él anduvo caminando aquí en la tierra, y su poder se extiende a nosotros para su continuidad. Es decir, somos la continuación de los milagros, sanidades, señales, prodigios, maravillas, expulsión de demonios que Jesús tuvo aquí en la tierra. Tenemos la misma autoridad para hacer milagros. Lo voy a decir una vez más. Tenemos la misma autoridad para hacer milagros. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Jesús vino, él, y de hecho, bueno, ese domingo vamos a tener un invitado aquí en los servicios, pero hoy me enteré ahora, pero cuando estaba preparando la enseñanza que vamos a dar en uno de estos domingos, estaba viendo cómo Dios preparó todo para que viniera en el momento exacto. Y una de las cosas que Él preparó antes que Jesús viniera es que antes no existía el método de enseñanza que agarró fuerza y popularidad cuando Jesús vino. Y es el método socrático. Antes solamente era 100% didáctico, es decir, se enseñaba y nadie preguntaba nada y punto. Pero después que hubo en ese momento, ¿cómo podría ponerle qué palabra? Empezó a agarrar una moda de que ahora se enseñaba como los grandes pensadores y filósofos de esa época, dio pauta a que la manera en que Jesús, vemos plasmados la escritura que daba parábolas, historias, y sus discípulos le preguntaban y Jesús respondía. Dios preparó de antemano todo para cuando Jesús viniera. ¿Por qué mencionó esto? Porque cuando Jesús vino, Jesús causó un impacto histórico. Y eso es importante entenderlo, amigos, porque el impacto histórico que Él cambió fue a través de su vida, fue a través de sus enseñanzas, pero fue a través de una demostración de poder sobrenatural cada día de su ministerio. Cuando Él vino, causó conmoción en el mundo antiguo. Enfureció a los líderes religiosos y lo criticaban por lo que Él hacía. Juzgaban sus milagros. Y aprenda esto: la gente juzga solo lo que no puede producir. Se lo voy a decir una vez más. Personas que juzgan que Dios sana enfermos, que echa fuera demonios, que libera a los cautivos, que hace milagros, el que juzga eso es porque no lo puede producir. Y eso es muy interesante porque vemos que la vida de Jesús hace 2000 años, los religiosos no eran los inconversos, eran los mismos de la iglesia que juzgaban a Jesús por hacer milagros. Hoy en día, tú no ves a una persona inconversa juzgar porque es sanado, juzgar porque recibe un milagro. Pero sí vas a ver a muchos en Instagram y en YouTube y en TikTok, cristianos juzgando a los otros cristianos porque oran por enfermos. Y la razón es que solo juzgan lo que no pueden producir. Por eso tengamos mucho temor de Dios
en este aspecto. Y de hecho, no está en mis notas, pero hoy un discípulo me hizo una pregunta y se me hizo muy prudente poder añadir esto. Y creo que a lo mejor es una pregunta que mucha gente se formula y no tiene una respuesta muy clara, porque sinceramente es un tema muy profundo para poder hablarlo de una forma asertiva, en cuestión que sea concreto en la respuesta. Pero hoy, con ayuda del Espíritu Santo, quiero darle paz en este aspecto. Cuando Jesús vino, los religiosos lo juzgaban. Y vamos a encontrar en los 4 evangelios, de hecho vamos a encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, un pasaje en común. En mi cabeza se me viene Marcos capítulo 3, que es el que más se me viene, donde Jesús prácticamente está haciendo una liberación. Y está liberando, y la persona está siendo libre, y Jesús empieza a explicar lo que está sucediendo. Y ahí mismo, en la audiencia, están los fariseos, los religiosos, y empiezan a juzgarlo. Empiezan a criticarlo, pero se van a un nivel mayor. ¿A qué me refiero? Que empiezan a decir, no, es que ya sabemos, Jesús libera o expulsa demonios porque él mismo tiene un demonio. Y empezaron a decir eso de Jesús. Y Jesús empieza a darles una disertación increíble. Y dice, a ver, momento. A ver, les quiero explicar una cosa. Satanás no está dividido. Y un reino dividido no pelea. Un reino dividido no puede prevalecer, porque no pelean entre sí. Y Satanás, aunque es Satanás, y se supone que dentro de sus filas está el espíritu de división, yo me imagino, presumo que el espíritu de división lo tienen aparte. Y no lo dejan entrar para que no divida las mismas líneas, ¿verdad? Pero Jesús explica que eso es incoherente lo que están diciendo. Y dice, a ver, ¿cómo es posible que yo puedo venir y a una persona hacerla libre? Y les da una analogía. Es como si hay un hombre fuerte. ¿Cómo puedes a un hombre fuerte entrar a su casa y quitarle sus bienes? A menos que tú seas más fuerte. Jesús les está explicando. Y mete un verso que a mucha gente la tiene así y la tiene pensando, ¿será que yo ya lo hice? Y dice, todo pecado va a ser perdonado, excepto aquellos que pecan y blasfeman contra el Espíritu Santo. Y les dice, el versículo que sigue, el versículo 13, les dice, y les dijo esto porque decían que lo que él estaba haciendo provenía de Satanás. Y la gente se pregunta, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Y empieza la pregunta todavía más fea. ¿Será que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Será que yo ya estoy listo? Porque si ya estoy listo, ¿para qué sigo aquí? Mejor agarro el maratón Guadalupe Reyes y pues si ya estoy listo, ¿cuál es la onda, va? Y empieza esta incertidumbre. Te ayudo. Si tienes la incertidumbre, ten paz, porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendría el temor de Dios de pensar si ya lo hizo. ¿Sí me di a entender con eso? Ahora, voy a explicarles. Mucha gente dice, no es que blasfemar contra el Espíritu, es que yo le menté la madre al Espíritu Santo. Ay, mi rey, Dios no se ofende con tus niñerías. Imagínate cuánto borrachito, cuánta gente que come hongo, cuánta gente que alucina y dice estupidez y media. Dios no se va a ofender porque tú un día tuviste un arranque de coraje y ya estoy y le mientas a la madre y Espíritu Santo, tú también. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Te quiero dar luz en qué sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia contra el Espíritu Santo sería que tú estés viendo y tengas la evidencia de que los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, las maravillas, la obra de Dios, estás dándote cuenta que es Dios, pero por maldad tú dices, eso es Satanás. Y le atribuyes lo que Dios está haciendo al mismo diablo, como hay gente que lo ha hecho por allá en los medios sociales. Cuando tú haces eso, el corazón está en un lugar que la Biblia le llama conciencia cauterizada. Y es lo que la Escritura enseña, que Dios
ya te entregó a mente reprobada. Y esa persona no anda con el pendiente como tú. ¿Será que yo ya blasfemé? Es más, eso te debe dar paz. Si tú te lo andas preguntando, es el Espíritu Santo que está poniendo el mismo temor diciéndote, cuidado. ¿Sí me explico? ¿Sí me di a entender con eso? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque cuando Jesús estuvo aquí, conmocionó al mundo, enfureció a los líderes religiosos, que esos sí blasfemaron contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo aquí, hizo temblar al gobierno romano. Y cuando Jesús estuvo aquí, delegó este poder y sus discípulos replicaron los mismos milagros que Jesús hizo. Ellos mismos fueron y lo hicieron con otras personas. Ahora estamos en actualidad, en la modernidad, y tenemos que hablar de la relevancia actual y la necesidad de lo sobrenatural. Porque hoy hay muchas iglesias, las cuales, qué lindo que aún en nuestra propia ciudad hay muchas iglesias, y hay muchas iglesias aquí en Villahermosa que son de Dios, y me alegra que haya pastores y líderes por toda la ciudad que estén haciendo la obra del Señor. La cuestión es que desgraciadamente no en todo lugar se está creyendo y viviendo en lo sobrenatural. Y la cuestión es que el cristianismo sin lo sobrenatural, sin las sanidades, sin los milagros, sin las señales, sin los prodigios, sin la expulsión de demonios, es otra religión. Y no lo digo con afán de juzgar, estoy diciendo lo que la Escritura nos enseña. El ministerio de Jesús es que Jesús predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Y no podemos quitarle nada al ministerio de Jesús. La iglesia sin lo sobrenatural es una religión más. Porque lo sobrenatural, los milagros nos distinguen de tener una fe verdadera. Esto no es solamente una mera apariencia de piedad, sino que es la vida de Dios. Lo sobrenatural es la vida de Dios. Por eso es muy importante estarlo practicando de continuo. Dile que está a tu lado, lo vamos a practicar de continuo. ¿Por qué? Porque ahí es donde la naturaleza de Jesús es manifestada para todos. Cuando venía Jesús y Él caminaba, Él empezaba a hablar palabras de sabiduría, daba palabra profética a mucha gente, palabra de ciencia, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Y lo que Jesús hacía es que su vida la transmitía a través de lo sobrenatural. Ahora, antes que Jesús viniera, en el Antiguo Testamento, cuando Dios demostraba el poder sobrenatural a través de ciertas personas que Él había ungido, lo que sucedía, o el propósito de lo sobrenatural para el remanente de Dios, es que cada vez que estaba presente el poder sobrenatural de Dios, ojo, los alejaba de dioses falsos. Y eso es un propósito de lo sobrenatural. Cuando está presente en nuestras vidas, nos ayuda a distinguir quién es el único Dios verdadero. Cuando no hay lo sobrenatural, a cualquier santo le rezas. ¿Me di a entender con eso? Por eso, qué bonita la enseñanza. Yo soy fan de la enseñanza. Qué bonita la predicación. Me encanta la predicación. Pero el elemento de lo sobrenatural en la casa de Dios y en nuestra vida tiene que estar presente. De hecho, cuando el pueblo, el remanente de Dios, antes de Jesús, dejaban la parte sobrenatural, siempre se iban para el monte. Se desviaban. Y este patrón continúa hoy. Tú tienes una iglesia donde en la iglesia hay buena enseñanza, o bueno, enseñanza y hay predicación. Ok, sí, eso es muy bonito. Pero cuando no está lo sobrenatural, hay un gran porcentaje de probabilidad que tú te desvíes. Pero puede ser que tú llegas a la iglesia como este domingo y de repente estabas como que, no sé, voy a llamar que dice el chelito de saber, no sé qué onda, ¿no? Y estás ahí en la prédica y todo el show por aquí, y de repente se para uno que no tiene hueso en la pierna como el domingo y que viene con una gelatina y Dios le pone un hueso en el momento. Y tú dices, a la bestia. Ala, ya está aquí, deja los bracitos y pone, no, yo, ala. Y sales calladito. Y ya no te importa lo que dijo el chelito, lo único que te importa es que Dios es real.
y te ayuda a entender, no, si Él existe, pues sí voy a regresar otra vez porque no manches. O sea, lo que pasó estuvo notado. No es que yo lo vi, nadie le hizo nada. Y empieza tu mente a alinearse a que Dios existe, Dios es real, Él tiene poder. Esto no lo hace ningún hombre, esto lo hace Él. Y eso te ayuda a decir, cualquier Dios falso que yo tenga queda a un lado. Es mi novia, mi ex y toda la onda. Y yo voy con el Señor. Y aquí viene una verdad. Hoy en día los seres humanos tenemos una necesidad de lo sobrenatural y estamos buscándolo. De una forma u otra lo estamos buscando. Es más, hoy me acabo de enterar que ya venden la Ouija cristiana. No, no es broma. Es en serio. Y con la Ouija cristiana ahora tú puedes hablar con Jesús. No es broma, es en serio. ¿Qué te dice eso? Que aún dentro de la iglesia hay buena palabra, pero no hay nada sobrenatural. Y tienen que fabricar esas cosas porque el ser humano tiene la necesidad de experimentar lo sobrenatural de Dios. La naturaleza humana y los milagros es algo que Dios tuvo en mente. Y decir, ustedes, lo sobrenatural va a ser su natural. Por eso la gente busca señales. Las iglesias se llenan de personas que necesitan milagros. Pregunta, ¿cuántos necesitaban un milagro de Dios en su vida o necesitan un milagro de Dios en su vida? Claro, por supuesto. Necesitamos que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida o que sane nuestro cuerpo. O que le haga algo a nuestra suegra. Algo necesitamos de Dios. Pero la naturaleza humana de alguna forma va a tener esta fijación. Va a tener, mira, por más ateo que seas, si ves una película, una buena película de terror, en la noche te tapas más. Porque por alguna razón el ser humano piensa que con la colcha los chamucos no te agarran. Sí, mira. Armas espirituales, la armadura, el ayuno, la palabra, el nombre de Jesús y la colcha. Esas no se las enseñaron el miércoles pasado. Pero hay mucha gente que si te tapas, ya el diablo dijo, ya se tapó. ¿Verdad? Y lo menciono porque hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero ve una peliculita y... Porque tenemos esta conexión con lo sobrenatural. O sea, de alguna forma todos estamos buscando esto. Existe esta búsqueda, el que está al lado, búsqueda. ¿Por qué, amigos? Porque esto lo puso Dios. Les digo, lo sobrenatural es parte integral del plan de Dios para la humanidad. O sea, es para nosotros. Es un plan de Dios para nosotros. Dios tiene el plan de que si tu cuerpo se enferma, Él te sane. Dios tiene el plan que si viene algo que te está influenciando negativamente, Dios te libera. Si de alguna forma te descuidas y algo te ata y te esclaviza, Dios rompe cadenas sobrenaturalmente. Si necesitas un milagro, que ahorita vamos a aprender todo esto, Dios interviene en el tiempo, espacio y materia de una forma que se puede ver, de una forma pero arrolladora. Y tú dices, no, esto tuvo que haber sido Dios. Esto es el plan de Dios para la humanidad. Y es para nosotros, eso tiene que estar claro. Yo no sé si ustedes han visto cómo Dios ha hecho milagros aquí en la casa. Y Dios ha utilizado a muchas personas para orar en fe. Porque, amigos, se los quiero dejar en claro para que ustedes tengan paz. Porque hoy los vamos a activar. A eso vinieron hoy. Tú no sabías, pero hoy viniste a ser activado para que tú hagas lo que Jesús hizo. Muchos no se la han creído, pero lo voy a decir una vez más. Hoy veniste a ser activado para que tú hagas lo que Jesús hizo. Pero aquí viene la onda. La gente dice, pastor, ¿y si le oro y no sana? A ver, te voy a ayudar. Tú y yo estamos en el departamento de ventas, no de entrega. Yo oro
El que sana es Dios. Yo no sano ni tú sanas, para que tengas paz. Y si no ora, no es tu problema. Tu problema es obedecer lo que dice la Biblia. Que si ves un enfermo, imponle las manos y ora. Si ves una persona triste, dale una palabra de parte de Dios. Si ves a alguien que está en una situación que necesita un milagro, ora por él o por ella. Tú y yo somos ventas, Él es entrega. Yo no me ando cargando, ay, y si no le crece la pata, y si no le crece el hueso. Dan el testimonio de una niña que no tenía tiroide. Y digo, pues si Dios le puso una tiroide, digo, nos ponemos locos. ¿A quién le hace falta una parte del cuerpo? Y empieza la gente, a mí me hace falta el iris, a mí me hace falta la tiroide, a mí los ganglios, a mí esto. Y se para un chico acá y me dice, a mí me hace falta un hueso. Y le digo, si tú crees, ¿cuántos subieron el segundo servicio? O tú puedes salir de aquí hoy caminando. Y el muchacho lo creyó. ¿Qué pasó? Que mientras oramos, Dios le puso el hueso. ¿Qué significa esto? Este es el plan de Dios para la humanidad. Esto no es una onda de que no me toquen que está adorando y ahorita voy a... Todos van a salir. No. Nosotros somos ventas, Él es el que entrega. Nosotros solo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que dice es el libro sobrenatural que se llama Biblia, que es la palabra de Dios, que es la mente de Dios. Y ese libro dice que si yo creo, esto me sigue. Y que si yo impongo manos en el nombre de Jesús, ellos sanan. Es más, hoy vamos a aprender que a veces no da tiempo de imponer manos, solo envías la palabra y la persona sana. No porque tú seas Juan Camaney, tú y yo somos ventas. Él es el que entrega el milagro, Él es el que entrega la sanidad. Tú y yo no somos... No, somos hijos de Dios. Usted no será nada, yo sí soy un hijo de Dios. Problemas de identidad, mire. Yo soy un hijo de Dios. Yo no sé usted qué sea, pero yo soy un hijo de Dios. Me completó la frase y ni... Lo que quería darles a entender es que nosotros no somos los que somos la fuente del milagro. Nosotros somos los que obedecen para que Dios mande lo que Él tiene. Así que cuando venga su grupo y de repente llegue el grupo, bueno, ¿y cuántos enfermos hay? Y le sale uno sin pata, ¿no? Y si no le crece, ese no es su problema. Usted órele y grábelo. Porque cuando pase, hasta frío le va a dar. Porque se trata de que Dios sea glorificado. Se trata de que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Estamos listos para aprender entonces? Vamos con lo primero. ¿Qué es la sanidad? Porque como buen líder, usted va a aprender todo esto para que usted tenga el menú. Lo que necesita es sanidad. Necesita un milagro. Necesitamos señales. Necesitamos maravillas. Está cundido. Expulsión de demonios. O sea, hoy va a aprender eso. Hoy va a aprender eso. ¿Qué es la sanidad? ¿Quiere aprenderlo? A ver, ¿quiere aprenderlo? O sea, yo estoy hoy orgulloso de usted porque después de tantas semanas, usted sigue viniendo, sigue aprendiendo, tiene hambre, aquí está presente. Y sinceramente, hay muchísimas actividades que hacer, pero este tiempo no me lo perdería por nada el día de hoy. ¿Qué es la sanidad? Porque esto va a ayudarle igual a usted a, más que teóricamente, aprender cómo moverse en lo sobrenatural. A veces tenemos un poco de ignorancia y por eso no nos sabemos mover en lo sobrenatural. Hoy, hace ratito estaba teniendo una conversación con Iván, el que toca la guitarra. Me está diciendo, pastor, es que no entiendo a los compresores en cuestión de música. Le digo, nadie entiende a los compresores, pero es muy importante que entiendas el concepto de compresión. Y ya estuvimos platicando de eso y me ayuda a poder hoy bajar esto también acá. Lo sobrenatural no lo podemos entender, no lo podemos explicar, pero lo que sí podemos es aprender los conceptos para aprender a movernos cuando se necesita y aprender a administrar el poder sobrenatural de Dios. ¿Me di a entender? Entonces vamos a empezar con la sanidad. ¿Qué es la sanidad? La sanidad, mira la definición que le estoy poniendo, es una recuperación progresiva
iniciada por el poder sobrenatural de Dios. Eso es una sanidad. A veces hacemos un mondongo entre sanidad y milagros. Milagro no es sanidad y sanidad no es milagro. Ahora, quiero hablarle en la Escritura, en el ministerio de Jesús, las formas en que Jesús trajo sanidad. Y me voy a apoyar del lenguaje original, que fue el griego, para que nosotros comprendamos la parte de sanidad. Y ahorita quizá muchas cosas le van a hacer sentido de personas que han recibido sanidad. ¿Y qué pasó? Pero si Dios lo sanó, ¿por qué se fue? Ahorita vamos a aprender. La primera, en cuestión de sanidad, es la palabra iasis. Y esta palabra iasis significa el acto de sanar o de curar. Y de hecho, bueno, así me le pusieron hasta el griego y todo el show los chamacos. Muy bien hecho. Jesús hizo esto. Jesús iasis. Él curaba y sanaba, sí. Vamos a ver en qué parte de la Biblia específicamente dice esto. En Lucas capítulo 13, verso 32, dice la Biblia: he aquí, echó fuera demonios y hago curaciones, hago iasis. Diga conmigo, iasis. Hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús está diciendo: yo echo fuera demonios y yo hago el acto de sanar. Ahora, esta es estrictamente la sanidad, de curar alguna dolencia o alguna enfermedad. Ahora, sanidad también, lo segundo es terapeu, que es una palabra griega. De hecho, es donde viene la palabra terapia. Pero terapeu significa curar, en otra forma significa honrar, y también en algunas partes se utiliza como adorar. Es por eso que hoy utilizamos la palabra terapia hasta en psicología, hasta en fisiología, en fisioterapia, porque es algo que ningún fisioterapeuta, ningún psicólogo en una sesión puede hacer todo. Necesita varias sesiones. Es progresivo. Jesús, cuando habla de sanidad, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, verso 11 dice: y cuando la gente lo supo y le siguió, él les recibió y les hablaba el reino de Dios. Y terapeu, él sanaba a los que necesitaban ser curados. Y en nuestra mente pensamos que en este verso venía el paralítico, ¡wow! No, estaba hablando que aquí estaba terapeu. Era algo que, para que usted se anime, oraba por la gente. Y en este verso no se veía instantáneamente el resultado de la oración, sino que él estaba sanando. ¿Me di a entender? Porque esto es progresivo, la sanidad. Y hay una tercera forma que Jesús también, y me encanta que Jesús aplicó estas tres para darnos esperanza. Y es la palabra liomai o laomai en griego, que significa curar o sanar físicamente, pero al mismo tiempo también significa ser libre de pecados, y al mismo tiempo significa ser salvo. Esta es la más completa de todas. Y Jesús también ejecutó esta forma de sanidad. En Hechos capítulo 10, verso 38, Jesús dijo: como Dios ungió, de hecho fue el primer verso que les leí, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y aomai, y sanando, es decir, sanaba las enfermedades físicas, salvaba, liberaba. O sea, es como que algo mucho más integral, más completo, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuál es el significado de esta parte de sanidad en el ministerio de Jesús? Él se movía en un porcentaje mucho más grande en este iomai. Sin embargo, vemos ciertos rayitos de esperanza para nosotros, que a veces utilizaba los otros dos. Y yo creo que dejó estas migajitas en su palabra para que nosotros agarráramos ánimo y esperanza. Es decir, lo que Jesús hacía es que cuando él venía un enfermo y oraba por él,
Él lo sanaba y hoy lo recibimos como que sanó. Pero es una parte que puede ser solamente la sanidad física, solamente la parte progresiva, o puede ser algo tan profundo que sea lo físico, la liberación espiritual y la salvación del alma. Es por eso que en varios instantes vamos a ver que una mujer tocaba el manto, su cosa física quedaba totalmente resuelta y luego él decía: tu fe te ha salvado, no sanado, porque era extensión de la sanidad, pero era la sanidad iomai. ¿Me di a entender con eso? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué rescatamos nosotros? La sanidad, mis amigos, es un derecho legal del creyente para él y para impartírselo a otros. Eso fue lo que Jesús dejó. La sanidad es un derecho para ti, pero también la sanidad es un derecho que tú tienes para impartírselo a otros. Y tenemos que aprender a tener esta cultura en nuestras casas. Por ejemplo, la semana pasada que Rodri tuvo un episodio fuertísimo, que lo hospitalizamos y lo internamos, y estaba en shock, temblando así en la cama. De verdad fue un momento muy difícil para Leti y para mí. Pero lo único que el niño nos dice, bueno, el niño pues unos 78 y no sé cuánto pesa, el niño decía: papá, órame, órame. No me decía inyéctame, no me decía llévame al hospital, no me decía órame, órame. Porque hemos, bendito sea el Señor, instalado en nuestra casa que para nosotros lo único es Dios. Y creemos en este ritmo, en este estilo de vida sobrenatural, que nosotros creemos que Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Ahora, tú vas a ver personas que Dios sanó físicamente su dolencia y no le siguieron, porque solamente recibieron la sanidad física, pero no recibieron la liberación del alma, la liberación espiritual. Y Jesús tiene estas tres cosas, pero hay gente que solo: yo nada más vengo a que me resuelvas mi problema, y ya que me resolviste mi problema no quiero saber nada de ti y yo me voy. Y Dios dice: no me ofendes, si te vuelves a enfermar te vuelvo a sanar, no es el problema, pero te estás perdiendo de más. ¿Sí me di a entender? Entonces, ¿aprendimos la sanidad? Cuando usted vea a un enfermo, ore y crea que los enfermos, impondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos serán, y los enfermos serán. Yo creo que lo podemos decir mucho mejor con fe: los enfermos serán. Más, ¿cuántos vinieron con alguna enfermedad? Todos sanos, ¿no? Buenísimo. Ahorita oramos, ahorita se va una matazón, esto en el buen sentido. Avanzamos. ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? Porque luego viene esta confusión de que es lo mismo. No es lo mismo. Sí, los milagros, por supuesto que son una manifestación del poder sobrenatural de Dios, claro que sí. Pero el milagro es una obra del poder sobrenatural instantánea y repentina. Eso es lo primero. Esa es la gran diferencia. La sanidad, ayúdenme, es progresiva. Progresiva. Ioais, terapeu, iomai. Es progresiva. Pero el milagro no es progresivo. El milagro es repentino. El milagro es instantáneo. Les voy a dar otra definición de milagro. El milagro es la interrupción divina de las leyes del tiempo, del espacio y la materia. Eso es un milagro. Se doblan ciertas leyes de la física y por eso los estudiosos y los ateos dicen: no, eso es mentira. Alguien tuvo que haber hecho un truco. Yo entiendo cuando alguien duda de los milagros, porque efectivamente las leyes del tiempo, espacio y materia se quiebran. El cáncer es incurable y se hizo metástasis peor. ¿Cómo explicas
que Dios intervino repentinamente y agarró las células que están pasando información incorrecta al cuerpo, y donde había metástasis, donde había un tumor, vas a checar y ya no hay nada y todo está limpio. No tiene explicación. La materia tuvo que intervenirse, el tiempo tuvo que haberse congelado, el espacio tuvo que haber sido invadido por el poder de Dios. Eso es un milagro. Es una intervención sobrenatural, pero es repentina y es instantánea. La palabra griega que se utiliza para milagro es dunamis, como dinamita. ¡Pum! Dile que está al lado, ¡pum! Y no es un gas, sino es un milagro. Es como que Dios entra y como explota la dinamita, así que repentinamente ¡pum! Y cambia alrededor, depende cuánto, se me fue la palabra, que como se mide qué tanta dinamita hay. ¿Cómo es que se llama esa palabra? No voy a dormir hoy, la voy a buscar al ratito. ¿Y cuánta dinamita hay? Explota todo lo que está en su diámetro. Bueno, así son los milagros. Manifiestan ese poder sobrenatural de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Corintios, 2 Corintios capítulo 12, verso 2 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y dunamis y milagros. Y aquí vienen las características distintivas de los milagros, para cuando usted vea alguna demostración de poder sobrenatural de Dios, pueda aprender: eso fue un milagro. Yo pensé que era una sanidad, o al revés, yo pensé que era un milagro, ¿no? Y resulta que eso fue una sanidad. Un milagro, la primera característica distintiva que tiene es visibilidad. ¿Qué significa eso? Que son manifestaciones evidentes, son observables. Es un milagro. O sea, un milagro. El chico del domingo no tenía hueso, o sea, se le pulverizó su hueso. Dios puso hueso. Lo que él no podía hacer era apoyar. Termina el servicio y como a los 30 minutos me mandan un video de él subiendo las escaleras de su casa por cuenta propia, apoyando el pie completamente. Y le dicen: eso no lo podías hacer. No, es evidente, es observable. Lo segunda es que es una instantaneidad, o sea que es en el momento. Es visible, es instantáneo, ocurre de manera inmediata. No son procesos graduables como la sanidad. Esto es ¡pum! Eso no se le va a olvidar. ¡Pum! ¿Va? Y tiene una naturaleza repentina. Eso significa que por más que tú lo quieras calcular, nunca le vas a atinar cuando Dios lo va a hacer. Es repentino. Es una intervención súbita de Dios. Interviene el curso normal de la vida de alguien. Interviene. Mira, si lo podemos ver, si lo pudiéramos ver con un microscopio de la realidad, es un momento donde el tiempo se congela, donde la materia tiene una metamorfosis y donde el espacio es invadido. Híjole, no tengo el tiempo, no me quiero meter en una laguna, pero hay una onda científica que se llama la partícula de Dios, que es como si fuera una antimateria, y esa antimateria jala toda bueno, me voy a meter en una laguna que los voy a confundir más, pero lo que quiero darse a entender es que es como que entra, y donde entra no lo percibimos nosotros, porque ni siquiera puedo decir la palabra rápido, porque no podemos ponerle ni micro ni milisegundo. Simple y sencillamente el tiempo deja de existir y la eternidad invade el tiempo. Y ahí es donde sucede. Y tú dices: ¿pero en qué momento pasó? No te puedo decir que hubo un momento. Es que eso simplemente, la fe materializó lo que en eternidad ya ha existido. Y eso es un milagro. ¿Sí me di a entender con eso? Ahora, vamos a ver la diferencia para que nos quede claros entre sanidad y milagros. Y le pedí a los chicos que me hicieran una tablita comparativa. El milagro ocurre instantáneamente, es notorio a todos los sentidos y crea algo que no existía físicamente. Pero lo mejor es que produce un cambio más allá de la sanidad.
La sanidad es progresiva, es notorio en el tiempo, y la sanidad restaura funciones existentes. Ahora, ninguna es mejor que la otra. Eso es un menú. Jesús sanaba. No, yo no quiero sanar, yo quiero por un milagro. No. Lo sobrenatural abarca todo eso. Sanidades y milagros. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a regresar al ser humano. ¿Por qué la gente busca milagros? ¿Por qué es que el ser humano anda en búsqueda de esto? Primeramente, porque Dios lo puso así. Esto es un deseo universal. Una vez más, como empecé hablando, se va a dar cuenta que la gente va a buscar la película que hable de cosas paranormales, de cosas que no pueden explicar, porque tenemos inherente este deseo universal. La humanidad clama por un Dios vivo, no por una religión. Clama por algo que sea real. Y ojo, milagros no es señal de ignorancia. Buscar milagros, porque la gente dice, eso es para la gente ignorante. De hecho, te invito, tú estudioso e intelectual, que vengas a darte una vuelta a lo que son los milagros y te vas a dar cuenta que necesitas mucha preparación intelectual y mucho estudio para poder convivir alrededor de una vida sobrenatural. Esto no es falta de conocimiento, no es ignorancia. Y los milagros, este deseo que Dios puso universal en el ser humano, es porque el ser humano quiere reflejar este deseo de, lo voy a poner así, de tocar a Dios por un ratito. Cuando vemos un milagro, en ese momento sentimos que Dios está hablándonos de alguna forma, y cada quien lo percibe de una manera única para su persona. Y lo segundo, ¿por qué la gente busca milagros? Es porque el conocimiento no es suficiente. Se lo digo por experiencia, a mí me encanta estudiar, me encanta prepararme, me encanta seguir aprendiendo, pero la educación no lo es todo. Y la educación no reemplaza los milagros. Ahora, no por esto sea usted un bruto, estudie, prepárese, cada día tenga su intelecto como una navajita Gillette y cada día sea mejor y aprenda más, pero por el amor de Dios, no caiga en el engaño que la educación reemplaza lo sobrenatural, para nada, pero se puede ser súper intelectual, súper inteligente, súper estudiado y al mismo tiempo creer en el poder sobrenatural de Dios. Esa arma el diablo no se la espera. Y cuando puedes caminar en estos dos pavimentos, cuando viene el que necesita conocimiento, le sueltas y ya luego, milagro, para que se calle. Y cuando viene alguien que no le interesa el conocimiento, pero pide señales, no importa, tenemos para todos. Y esa es la manera en la cual el estilo de vida sobrenatural del creyente puede desarrollarse de una mejor manera. Amigos, un milagro hecho en el nombre de Jesús es más valioso que un año de teoría académica. Mucho más valioso. Y eso es algo que yo quiero animarles a que estudien, se preparen, aprendan más, pero caminen en el poder sobrenatural de Dios. Los milagros revelan a un Dios activo. Los milagros demuestran el poder divino en acción. Los milagros satisfacen el anhelo humano que hay por lo sobrenatural. Un anhelo que hay por lo sobrenatural. Y es por eso muy importante entender en nuestra vida que los milagros son necesarios en nuestro día a día. No vivimos de milagros, pero son necesarios. Lo voy a decir una vez más, no vivimos de milagros, pero son necesarios. ¿Estamos aprendiendo? Entonces diga conmigo, lo sobrenatural incluye sanidades, incluye milagros. Espero estar siendo muy sencillo en cómo estoy explicando esto, para aprender la diferencia. ¿Aprendimos la diferencia entre sanidad y milagros? Ok, vámonos más profundo. ¿Están listos? ¿Qué es una señal? Vamos a ver esta parte de lo sobrenatural. Y la señal, como está escrito en la Biblia, en el griego es el semeion. Y esta palabra griega
significa marca del poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que significa esta palabra Simeón. Como se acuerdan el que recibió a Jesús cuando nació, Simeón, bueno, de ahí viene la palabra Simeón, de ahí viene la palabra, el nombre Simeón, como el que recibió a Jesús, que significa marca del poder sobrenatural de Dios. Ahora, una señal en el ámbito sobrenatural es algo que apunta a alguien o a algo, y lo apunta con un sentido de dirección o destino. Y ahorita voy a explicar esto. Eso es una señal. Es algo que apunta a alguien o a algo con un sentido de dirección o destino. Vamos a ver las características de una señal. Las características de una señal es que las señales, si algo tienen, es que van a mostrar fuertemente el amor de Dios. Las señales lo que van a hacer es que van a traer como un sello distintivo a una persona. Lo quiero empezar a traducir a nuestra practicidad. Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo del domingo. El chico sana, y donde sana, para nosotros, simple y sencillamente, o no digo simple y sencillamente una forma como que, sino que me refiero a que, wow, el chico ya tiene hueso en su pierna. Maravilloso. Pero para él y su familia es una señal de que Dios existe. Y lo selló de cierta manera, lo marcó. No sé si me di a entender. A lo mejor a ti no te marcó con eso, pero si tú hubieras sido la persona que no tuviera hueso y Dios te pone todo el hueso del peroné y de la parte del pie, a ti Dios te marca y a ti Dios te sella. Para ti no hubiera sido solamente un milagro, hubiera sido, dentro del milagro, hubiera sido una señal. ¿Me di a entender con eso? Porque tiene una dirección, tiene un destino, apunta hacia algo y hacia alguien. Las señales trascienden lo natural. Eso es muy importante, muy importante. Señor, yo quiero pedir una señal, Señor. Este chavo me gusta. Si eres tú, si es de Dios esto, que mañana él respire. Respira, es de Dios. No, mamita linda, las señales trascienden lo natural. Digo, si andas en esa onda, anda pidiendo señales, que ahorita voy a profundizar en eso. Más o menos te voy a decir las señales que pedía Gedeón. Decía, voy a mojar todos estos paños, los empapaba de agua. Si eres tú, que mañana amanezcan secos y el agua acá. Y se levantaba el otro día, los paños secos y el agua acá. Y decía, bueno, si eres tú, que mañana amanezcan otra vez mojados. Y al otro día amanecían mojados. ¿Lo han leído eso en su Biblia? ¿En qué quedamos la última vez que les vi? Lean su Biblia. Ahora, eso es imposible naturalmente. Las señales trascienden lo natural. Si estás pidiendo señal, Señor, si ese chico es para mí, dile que nieve aquí en Villahermosa. Y si cae nieve en Villahermosa, pues ya sabes que es para ti, y de coca nosotros nos divertimos también. Así que eso son un tipo de señales, porque la gente pide señales así como que ese si eres tú que camine. O sea, no, las señales trascienden lo natural. ¿Quedó claro eso? Las señales ocurren siempre de una manera muy inusual. Ahora vamos a ver lo más importante de las señales: los propósitos de las señales. Porque eso tiene una razón de ser, tiene un porqué. Las señales lo que van a hacer, y ahorita quiero intentar hablarles en qué escenarios es que aparecen las señales. El propósito de la señal o de las señales es autenticar que alguien es enviado de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, les voy a dar
una señal que está sucediendo ahora con muchos hombres y mujeres de Dios. Y es que o en un lugar, en una casa de Dios, por ejemplo, que se está orando, o a veces ni se está orando, y empieza a fluir aceite de la mano de las personas, o empieza a aparecer escarcha de oro o piedras preciosas. Esos son señales, y esas señales apuntan a alguien, y es a Jesús. Y la razón por la cual aparecen las señales, el propósito es para autenticar que alguien o que un grupo o una casa, una iglesia son enviados de Dios. El segundo propósito de las señales es probar el origen divino de una causa. De una causa. Es muy importante esto. Hemos estado en el grupo de pastores orando, intercediendo a veces por cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y en esos últimos meses, cada vez que hemos estado orando, Dios ha respondido con señales ahí mientras estamos orando. Y no nos queda la menor duda que Dios quiere que hagamos ciertas cosas, porque autenticó, nos pudo mostrar, señalar, dar dirección de hacia dónde tenemos que ir. Y el propósito de las señales, por supuesto, es dar gloria a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, las señales siempre van a apuntar a Jesús. No van a apuntar a un hombre, no van a apuntar a una organización, van a apuntar a Jesús. Si no apunta a Jesús, esa señal está corrupta, o manufacturada, o no es de Dios. De una vez, si no apunta a Jesús, eso no está bien. Y esas señales van a comunicar verdades de Dios por forma de una alegoría, una analogía. O sea, por ejemplo, cuando cae la escarcha de oro, Dios nos está comunicando: mi gloria está aquí. Cuando sale el aceite, la unción está aquí. Y son cosas sobrenaturales, son señales. ¿Me di a entender con eso? Ahora quiero darle advertencias importantes con las señales, porque aquí viene donde nos empieza a salir el cobre y la parte mexicana y tabasqueña de todos nosotros. Hay que aprender a distinguir esta cosa de las señales y no adorarlas. Pero aquí viene el problema. Ahora resulta que adoran a las señales y no al que mandó la señal. Que cae la escarcha de oro, junta a la mamacita para que vayamos a casa de Montepío a empeñar el polvo ese. Dos cachetadas como el chompiras para que se te quite. O empiezan y salió aceite, ay, me lo pongo así, y pones la que no la laves, porque esa camisa tiene el aceite. Las señales no se adoran, se adora al que mandó la señal. Para eso hay que estudiar, para que seamos por sentido común. No se adora las bendiciones, se adora al Dios de las bendiciones. No se adora la respuesta, se adora al que mandó la respuesta. No se adora la señal, se adora al que mandó y dio la señal, porque te está dando dirección y está apuntando a Él mismo. Miren, para hacerlo más práctico, las señales es como en educación vial. Tú vas manejando y por lo general en las carreteras, autopistas, vas manejando y hay ciertos discos que dicen, voy a asumir que una carretera dice 80 kilómetros por hora, otras dicen 100 kilómetros por hora, otras dicen 110, otras 120. No creo que exista más de 120, por ahí va. Lo que te está diciendo ese disco es que el pavimento solo aguanta que el vehículo vaya a esa velocidad. Si tú no sigues las señales, te pones en peligro. Ahora, en algo más sencillo, si estás en un cruce, hay una señal que dice, cuando está la flechita que continúa, sí, así se llama, ¿verdad? Que puedes doblar a la derecha, no necesitas un semáforo, o sea, simplemente te das cuenta si viene alguien o no y puedes doblar. Continúa con precaución, así se llama, ¿verdad? Continúa con precaución. Ahora, mi pregunta es, tú las ves en el día a día. No conozco a nadie, aunque debe de haber un loco hoy en día, no conozco a nadie que tenga un disco de continua con precaución y de 80 kilómetros por hora en su casa con un altar y diga, adoro el disco de continua con precaución. Y yo lo que digo es, ¿por qué hay gente adorando señales?
si en el día a día no adoras las señales? Pero el cristiano se vuelve loco y empieza a adorar señales. Nosotros no adoramos señales, nosotros adoramos a Jesucristo, punto, se acabó. ¿Sí me di a entender con eso? Por eso sí le puedo decir, tengamos mucho cuidado con esto. Y las señales siguen. Aquí viene la onda con la escritura. Jesús dijo, como Jesús sabía esta onda, hay gente que anda siguiendo señales. ¿A dónde viene el mega ultra profeta? Allá me voy. ¿A dónde viene el que saca escarcha? Acá me voy. ¿A dónde viene el del aceite? Acá me voy. La gente sigue señales y Jesús dijo, ok, ya me di cuenta, tú no crees. ¿Cómo no creo si ando buscando señales? No, la Biblia lo dice al revés. Las señales siguen a los que creen. Es al revés. Si Dios te plantó en una casa, ¿qué anda siguiendo señales? Pero no están listos para esa plática. Jesús, creo que voy a terminar con eso de las señales y vamos a dar un receso para seguir con lo demás porque hace falta cubrir muchísimo. ¿O ya le paramos acá? Ok, voy a terminar con eso de las señales. Jesús en su ministerio hay 7 señales de su deidad. La primera ocurrió en Canaán, en Juan capítulo 2, verso 11. Dice la escritura, este principio de señales, por ejemplo, convertir el agua en vino no fue un milagro, fue una... Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Creyeron en él. Entonces la primera señal de la deidad de Jesús fue la conversión del agua en vino. ¿A qué dirección eso tiene? ¿Qué apunta? Que Jesús con esa señal dio una dirección. Es el momento de transicionar del vino viejo al vino nuevo. Es el momento de transicionar de un tipo de creyente a un discípulo. Como en este bloque se supone que va a ocurrir esa transición. Que dejas de ser un creyente y te conviertes en un discípulo. Se supone que esa transición sucede. La segunda señal que Jesús tuvo en su ministerio fue la sanidad de un oficial o de un soldado del rey. Eso está en Juan capítulo 4 y lo puedes ver en tu casa. Jesús lo que hace ahí es que trae a través de esa señal un simbolismo. ¿Fue una sanidad del cuerpo? Sí, fue una sanidad del cuerpo, pero fue una señal en el ministerio de Jesús, donde Él deja un precedente. Ya no solamente tengo que estar yo ahí físicamente para imponer manos, yo puedo enviar la palabra de fe. Y eso ayuda porque hoy en día, hace 2000 años, la gente ni se imaginaba que iba a haber televisión o internet. Hoy sí hay, y hoy podemos enviar la palabra porque tenemos una señal que nos da dirección. O sea, si me di a entender con esto. O sea, yo puedo hacer eso de que si no está tu familiar, oro y envío la palabra porque tengo un señalamiento que me dice, continúa, dale por ahí, porque eso yo ya lo hice. Sin mediante, espero que esto se esté captando bien para entenderlo. Ok, la tercera señal que Jesús hizo en su ministerio es que sanó a un paralítico de Betesda. Esa historia me fascina, se las recomiendo que la lean en todo Juan capítulo 5. Ahora, otra vez parece que es algo físico. De hecho, esto es un milagro porque instantáneamente, ¡pum!, se levanta. Pero la señal, el simbolismo que tiene es que él empieza a hacer un interrogatorio. Le empieza a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes ahí? No, que 30 y tantos años. ¿Y qué onda? Pues yo quiero, nadie me ayuda. Yo quiero tocar el agua. Cuando viene el ángel, le empieza a dar excusas. Da una señal de que Jesús puede liberar de las heridas paralizantes del pasado. Y nos da pauta el día de hoy que con la palabra y con la oración las personas pueden ser sanadas de las heridas paralizantes del pasado. ¿Me di a entender? La cuarta señal fue la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6. Y aquí Jesús da una señal muy importante, que podemos convertirnos en un canal de multiplicación espiritual. Y esto es más práctico de lo que nos imaginamos. ¿Y yo cuándo voy a multiplicar la comida? Pues porque no lo crees. Pero aquí en la iglesia han pasado 3-4 veces que hay cosas que se han multiplicado mientras se están haciendo. Y la verdad que cuando ha pasado,
Todo el mundo está calladito y no quiere decir nada. Y luego les preguntas, ¿por qué no decías nada? ¿Ves si lo salo? Ay, hermano. Y ha pasado, porque nos está dando una señal. Tú eres un canal de multiplicación. 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 La siguiente señal que Jesús hace, la quinta, es que camina sobre el agua. Todo eso lo estoy hablando del caminito de Juan. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué es una señal que caminó? Hay predicadores que dicen, ¿de qué sirvió que Jesús caminara sobre el agua? Nada. Ay, discúlpame, pero la señal que Jesús caminó sobre el agua a mí me da una dirección, que tengo autoridad sobre la naturaleza. Y que si vamos a tener un evento para que mucha gente conozca a Jesús, y aquí en Tabasco de repente está el solazo y de repente viene la nube, espérame, si Él caminó sobre el agua, yo puedo decirle al agua que se vaya a otro lado por este rato. Y ha sucedido en muchas celebraciones que tuvimos en años pasados. Venía la onda que iba a llover, orábamos y las nubes se iban. Porque son señales, ya conmigo, señales. La número 6, es que Jesús sana un ciego y dice, pero ¿qué señal es? Pero tenemos que ver en el contexto que lo hizo en Juan capítulo 9. Y está dando una señal que Jesús podía sanar la ceguera espiritual, la religiosidad. Y eso es la dirección que estaba dando. Y por último, la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Vamos a ver que Jesús tenía el poder y la autoridad sobre la misma muerte. Estos son señales del ministerio de Jesús. Y de alguna forma las señales tienen un propósito, tienen una razón. Y es importante concluir con estos propósitos finales de las señales. Las señales revelan condiciones espirituales. Vamos a ver en algunos momentos ciertas señales que pasan mientras estamos reunidos. Van a revelar condiciones espirituales, para bien o para mal. Las señales van a confirmar a Jesús como el Hijo de Dios y van a demostrar su poder. Y las señales van a restaurar en nuestras vidas ciertas capacidades espirituales, como el ver, como el oír, como el caminar, como el mismo vivir en una comunión con Dios. Ahora, por favor, no adoremos las señales. Cuando estén, disfrutémoslas, pero no adoremos las señales. ¿Estamos de acuerdo? Termino con eso esta clase. Toda señal debe apuntar exclusivamente ¿a quién? No a hombres, no a organizaciones, no a otros elementos. Bueno, vamos a la clase, vamos a continuar 20 minutos y vamos a finalizar. Estamos hablando de lo sobrenatural, pero específicamente de la parte de milagros, sanidades, milagros, señales. Y ahora vamos a la parte de las maravillas. ¿Qué son las maravillas? Y no son las 7 maravillas del mundo, ¿no? Es la parte sobrenatural que dice que muchos pasajes va a escuchar usted esta expresión y se maravillaban. Por ejemplo, Jesucristo cuando tenía 12 años, en Lucas capítulo 2, versos 49 al 52, dice la Biblia que estaba sentado junto a los doctores de la ley. Y dice la Escritura que los doctores de la ley, utiliza esta palabra, se maravillaban por su sabiduría y por cómo interpretaba las Escrituras. La parte sobrenatural de maravillas es más extensa de lo que aparenta. Una maravilla es algo que asombra al espectador y testifica a Jesús, apelando a la imaginación, el intelecto y el corazón. O sea, vamos quizá a refrescar nuestro concepto de maravilla. La palabra que se utiliza en la Escritura griega para maravilla es la palabra teras. Y esta palabra teras siempre es usada en plural, maravillas. Y va a describir algo extraño, algo deslumbrante y algo que se le atribuye como un origen divino.
Esta es la forma, por ejemplo, mencioné Jesús como niño interpretando escrituras. Habla en el original, en la Septuaginta, habla que los religiosos y los doctores y eruditos de la ley, en el verbo teras, se maravillaban de lo que Jesús enseñaba. Ya Jesús, grande en su ministerio, llega a la sinagoga y libera a un hombre que echa gritos y toda la onda, y dicen: ¿quién es este? ¿Y con qué doctrina enseña lo que está enseñando? Y se maravillaban. Teras, otra vez. Y vamos a ver en otros pasajes donde ocurren que si algo de una enfermedad o algo que sucede, y también esa palabra maravillas, vamos a encontrar que ocupa muchísimas cosas. En Hechos capítulo 2 verso 43 está hablando de los seguidores de Jesús de la primera iglesia, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hablamos de las señales, estamos en las maravillas. Vamos a ver la diferencia entre señales y maravillas, y para eso también le pedí a los chicos que me pusieron un cuadro. Las señales apuntan a algo o a alguien específico. Las señales tienen un destino. Muy importante entender esta parte, un destinatario definido, y dirigen la atención hacia Jesús. Dimos el ejemplo de señales hace ratito. Las maravillas testifican de Jesús, por supuesto. Se va a dar cuenta que sanidades, milagros, señales, maravillas, todo es para Jesús. Lo segundo es que apelan, aquí viene la parte, apelan a las tres dimensiones humanas, la parte de las maravillas: a la imaginación, número uno; lo segundo es al intelecto, y lo tercero es al corazón. Ahorita voy a explicar. Y producen un efecto en el observador de espanto, o sea, no de espanto de sino que, o sea, te espantas de lo que sucedió, de un asombro y una sensibilización para recibir el evangelio. Tiene un propósito esa parte de las maravillas, y es algo que sinceramente a veces como que no logramos descifrar cuándo vienen esas ondas de las maravillas. Por eso tenemos que entender su razón de ser, su porqué, el propósito de las maravillas. ¿Cuál es el propósito de las maravillas? Y el primer propósito de las maravillas es el impacto en los sentidos. Una maravilla, el primer impacto que va a causar en todos sus sentidos es un asombro. Diga conmigo: asombro. Y aquí viene algo muy importante: hemos perdido el asombro. Y yo quiero animarle que usted recupere el asombro, y que no sea necesario algo súper ultra extraordinario para asombrarse de Dios. Usted y yo nos deberíamos de asombrar solamente al abrir los ojos y decir: estoy respirando hoy. ¡Wow! Deberíamos de asombrarnos, no como que: a ver, convénceme, a ver, bájame 20 kilos, a ver, ahí sí me asombro. O sea, es como que ya empezamos en una retórica con Dios, y no debería de ser así, perdón. Las maravillas causan este asombro, generan deslumbran. O sea, como que wow, es una expresión de que esto es extraordinario, provocan una admiración. De hecho, aquí le viene: muchos de ustedes, en el nombre de Jesús, cuando estén en sus grupos enseñando y liderando, mucha gente se va a asombrar, que a lo mejor le conocían en su pasado, o que a lo mejor son mayores en edad en usted, o quizá gente que ha estudiado más que usted, pero Dios lo está utilizando en ese grupo de una manera tan preciosa que van a decir: wow, estoy asombrado que Dios está utilizando a esta persona para hablarme a mí. Y eso es una maravilla. A ver, le quiero decir algo: es una maravilla que ya estemos aquí. Y a veces lo hacemos de menos, pero es una maravilla que nosotros estemos aquí. Y si nos cuesta asombrarnos de eso, creo que tenemos que retomar el poder una vez más asombrarnos frecuentemente de lo que Dios hace. El segundo propósito de las maravillas, ya hablamos de este impacto a los sentidos, es el impacto espiritual.
Y el impacto espiritual es donde se testifica una vez más esta divinidad de Jesús. Es donde se prepara el corazón para el evangelio. Cuando ocurre una maravilla, el corazón espiritualmente se empieza a preparar para que escuche las buenas nuevas. Y esa maravilla en el impacto espiritual demuestra el poder sobrenatural de Dios. Por supuesto que lo hace. Entonces tenemos este impacto de alguna forma en nuestros sentidos, este impacto espiritual. Pero también las maravillas tienen un tercer propósito, y me gusta mucho esto, que es un impacto intelectual. Y es cuando hay veces, vemos a Jesús mismo, ya di el ejemplo, en varias ocasiones desde niño, ya en su ministerio, aun cuando está siendo interrogado por Pilato, lo dejó callado. Porque Pilato le dice: oye, te están juzgando, te quieren matar porque dicen que tú eres rey. ¿Eres tú rey? Y Jesús le dijo: yo para esto he nacido. Dice: bueno, está bien. Oye, dicen que tú eres la verdad. A ver, Jesús, explícame cuál es la verdad. Y la Biblia pone un punto y no registra una respuesta de Jesús. Yo supongo y me imagino que cuando Pilato le pregunta a Jesús cuál es la verdad, Jesús hizo así. Y dice que entonces el versículo que sigue, el renglón que sigue, Pilato se le dice: este hombre no hizo nada malo, pero ¿saben qué? Hagan lo que quieran, yo me lavo las manos. O sea, luego vemos que cuando muere Jesús, de los que mueven sus hilos de influencias para bajar el cuerpo es José de Arimatea y la esposa de Pilato. Ese tipo quedó preñado por Jesús. Y al ver que era, porque creo que no hemos entendido lo sobrenatural que fue la sepultura de Jesús. Jesús se tuvo que haber quedado en esa cruz pudriéndose. Era ilegal bajar a un crucificado, y el que lo bajara le pasaba lo mismo. Se tenía que tener un poder político y palanca en Pemex para bajar a Jesús crucificado. ¿Por qué creen que no hubo repercusiones para bajar a Jesús? Porque el que gobernaba ahí era Pilato. Esa conversación intelectual entre Jesús y Pilato, cuando vino su esposa, porque igual sabemos que el hombre tiene poder, pero la mujer es la que manda. La esposa de Pilato era una seguidora de Jesús, pero de los limantur, de esos que no llegan, de esos que les tienes que ir a hacer grupo a su casa. No hay bronca, vamos por todos. Cuando haya que bajar cuerpos, ahí entran ellos. Y cuando está la situación, llegaron a hablar y se ve que la hermana Susana, así se llamaba, llegó y dijo: Poncio. Se llamaba Pilato. Sí, porque no fue Ponzi, en ese momento fue Poncio. ¿Qué pasó, Susi? No sé cómo le vas a hacer, pero se va a bajar ese cuerpo. Lo que tú digas. Llegó José: oye, yo tengo un sepulcro. Sí, bájalo ya. Va a matar a esa mujer. Te estoy dando uso a mi imaginación. Yo cuando leo la Biblia uso muchísimo mi imaginación, pero eso fue sobrenatural. Y aquí no estamos viendo que salió un hueso, aquí no estamos viendo que salió un ojo, aquí no estamos viendo que creció una mano, aquí estamos viendo un impacto intelectual. En unos minutos que Jesús habló con un gobernante. Así que si tú crees que es sobrenatural solamente es que crezcan manos, que crezcan huesos y que no sé qué cosa, me quita la gripa, no. Lo sobrenatural muchas veces entran a onda de maravillas, y las maravillas
muchas veces tiene un impacto intelectual en conversaciones, en enseñanzas, en prédicas, en cómo disertas e interpretas la escritura, en cómo una persona puede llegar que no quiere venir a la iglesia, no quiere venir a la iglesia, y le dices, pues si no vienes a la iglesia, ya sabes tu hermana usa en su drama, no me amas, no vas a la iglesia, y pues ya voy pues, y ahí viene el Señor, ¿no? Y llega a la iglesia y escucha la palabra, y cuando escucha la palabra dice, no era lo que yo pensaba, oye, esto no está tan mal. Y al otro domingo, oye, ¿no que vas a ir a ese lugar? Sí, voy, te acompaño pues otra vez. Y empiezan a llegar, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar. Solamente verlos sentados es una maravilla. Y ocurrió y tomó lugar porque hubo un impacto intelectual, que eso da puerta a que luego venga un impacto espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Por eso, por favor, no ponga lo sobrenatural solamente en cuestiones de sanó, no sanó. No, es más que eso. No lo entendemos, no lo podemos explicar, pero sí podemos conocer los conceptos para administrar y fluir correctamente. Créame, a veces hablar con doctores que dan ciertas cátedras en universidades, hablar con personas con una preparación exhaustiva en un tema en específico y sentarse a hablar de Dios, de la palabra, de algún tema, es una maravilla. Y le puedo decir una cosa, todos pueden ser usados para orar por enfermos, pero no todos pueden ser usados para eso. Así que si nos vamos en nuestro idioma, ¿qué está más perro? Esto. ¿Qué material tienes para que Dios te pueda usar? Pero ya no leo muchos libros para creer en el poder. Está bien, ahí Dios te puede usar. A mí también, pero si me preparo, crezco y conozco, también Dios me puede usar para maravillas. También Dios me puede usar para temas difíciles de abordar con personas que están a la defensiva con Dios, pero a través de alguien preparado, pero moviéndose en lo sobrenatural, dice, espérate, aquí va a ocurrir una maravilla. Por aquí vamos a hablar del origen de eso, vamos a hablar de la psique, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de acá, y a través, sin pleito, sin debate, sino porque la palabra de Dios no es para contienda. Eso dice la escritura. Lo vas llevando al punto de vista que a lo mejor la primera plática no tiene una resolución, pero dejaste una semilla. Y te buscan por otra plática, cuando vienes a ver, la persona dice, mira, contigo me gusta hablar, porque cuando ya te dicen eso, están del otro lado. Están del otro lado porque no se han dado cuenta que Dios te está utilizando para que ocurra una maravilla. Y luego su familia va a decir, nunca nos imaginamos que don Domingo iba a ser cristiano. Y ocurrió por un impacto intelectual. Nunca se te ocurra decir que esto no es sobrenatural, porque es al mismo nivel que aparezca un hueso, y es al mismo nivel que sane una conjuntivitis, y es al mismo nivel que cualquier cosa que para nosotros es más obvio que sea sobrenatural. Este impacto desafía el entendimiento humano, estimula la reflexión. Hace unos años, en los encuentros en México, cuando se hacían por ahí por Teotihuacán, ¿te acuerdas? Que hacía un frío horriblísimo hace muchísimos años. Fuimos al encuentro y estábamos ministrando y llegó uno de la UNAM. O sea, yo no generalizo, pero por lo general fuman mucha mota. Y llegó, y empezó, que yo soy filósofo y que no sé qué casi, ustedes no saben nada, somos ignorantes. Le digo, ok, a ver, vamos a ver. Filosofía, ok. ¿De dónde quieres empezar? ¿San Agustín, Sócrates, Cavernas de Platón? A ver, vamos a debatir. Y empezamos, taca, y pum. 5 minutos tú, 5 minutos yo, respuesta. En todas las dejé callado. Y estábamos ya 2 horas y media. Le digo, ahora vamos a hablar de la Biblia. No, es que yo no he leído la Biblia. Le dije, ¿qué? A ver, momento, le digo. Todo lo que tú has leído
Nietzsche, Platón, Sócrates, yo lo he leído y te lo he debatido y te he hecho pedazos. ¿Y tú no has leído la Biblia? ¡Qué ignorante eres! ¡Qué persona tan inculta eres que me hiciste perder mi tiempo 2 horas y media debatiendo! No, ¿saben qué? Yo no quiero hablar con ese tipo. Hice mi show a propósito. No, pero es que no me digas nada. ¿Cómo te puedes llamar? O sea, ¿leíste El Quijote? Yo también. ¿Leíste El Alquimista? Yo también. Pero tú no has leído mi Biblia. ¿Cómo te atreves a hablar de Dios si no has leído el único libro que habla de Él? Nada, Botorolo, le digo. Así se lo dije. Tú nada más te gusta fumar hierba y armar pleito, pero a ti no te gusta realmente ser intelectual. Porque una persona culta ya debió haber leído la Biblia. Quizá no toda, pero por lo mínimo la vida de Jesús de los 4 evangelios, para poder quejarse, para poder tener argumentos. Pero tú que viniste como un ignorante en oscurantismo, me siento en edad feudal contigo. No, le hablé durísimo. Me dijo, dame chance, ahorita en la noche la leo. No, te voy a decir lo que va a pasar ahorita en la noche. Cuando te pares a este lugar, vas a ir a tu cuarto y ahí se te va a aparecer un ángel. Y cuando se te aparezca el ángel, las horas que me hiciste perder, Dios me las va a optimizar. Pasó, eran las 6:30 de la mañana. Era de sábado para domingo. Los que yo encuentro saben qué sucede el domingo en la mañana. Entonces yo medio que cerré los ojos y a las 8 nos levantamos de nuevo para poder entrar al tema y todo esto. Y llegamos al auditorio, estaba la alabanza y el de la UNAM santaba, pero parecía que estaba llamando a la lluvia. Una cosa que no sé qué. Yo, ¿qué le pasó a este bolso? ¿No será que se puso? Y en el tema, ya saben lo que ese tema se habla al principio. Bueno, dependiendo qué tipo de encuentro, hombres, mujeres, jóvenes, o sea, es un poquito diferente. Bueno, el de jóvenes solteros, hay un tema que tiene que ver con la familia ahí. Y estaba llorando y recibiendo. Y dije, ¿qué le pasó? ¿No será que comió hongo o algo así? Yo súper, ¿cómo se dice? No, cuando no crees. Escéptico. Y bueno, no, termina el tema y se me acerca y me dice, ¿qué crees que me pasó anoche? ¿Qué pasó? Y bueno, en el puente se me apareció una cosa rara. Y me dijo, ¿cómo es que no has creído? ¿Cómo no has leído la Biblia? Y empezó a hablar. Yo dije, a ver, señor, tapón, dijo en mi mente, ¿cómo es que a este Motorola sí se le aparece un ángel y a mí no? O sea, ahora tengo que estudiar en la UNAM para que se me aparezcan ángeles. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y fue increíble. Y todo sucedió por llevarlo a la reflexión. No descartes que una plática intelectual, que le llaman los que no entienden lo sobrenatural, es una maravilla sobrenatural, que puede llevar a alguien a tener un encuentro cara a cara con Dios y que prepara el corazón para que el evangelio entre. ¿Me di a entender con eso? Porque eso provoca una estimulación espiritual, por supuesto. Entonces, tenemos las señales, las maravillas. ¿Cómo funcionan estas maravillas en el ministerio? Creo que se equivocaron y pusieron señales, pero son maravillas. ¿Cómo funcionan las maravillas dentro del ministerio? Cuando digo ministerio, es en el área donde nosotros servimos. Esa es la parte. Ministrar es servir. Ministerio es servicio. ¿Cómo funciona? Sirven como testimonios vivos del poder de Dios. Te acabo de contar uno. Sirven como testimonios vivos del poder de Dios. Facilitan la apertura del mensaje de salvación para el corazón del ser humano. Y las maravillas crean un ambiente de receptividad espiritual. Regreso un poco al domingo pasado, porque el domingo pasado ocurrieron muchas cosas al mismo tiempo. Fue un milagro lo del chico, fue una señal para su familia, pero fue una maravilla para todos. ¿Me di a entender? Y lo que ocurrió es que el ambiente que había, yo tuve que despedir porque teníamos en la noche el evento y teníamos 3 horas y media para hacerlo. Pero el ambiente estaba, por primera vez los del segundo servicio no se querían ir.
Eso es una maravilla. O sea, yo estaba despidiendo y decía, no más. Y yo, pues, ¿qué onda con estos de que siempre andan con el reloj y ya se empiezan a parar antes? Y ahorita que tenemos que terminar por el evento de la noche, no, tengo, ay, qué cosa con esto. Pero crea un ambiente espiritual. Eso hacen las maravillas. Crean un ambiente espiritual. ¿Estamos aprendiendo algo en esa noche? Okay, vamos con la última parte de lo sobrenatural en ese aspecto que vamos a ser activados, porque hay muchísimo menú en la parte de lo sobrenatural. La expulsión de demonios. Saca el chamuco. ¿Qué es la expulsión de demonios? Ahora, pregunta sincera. A ver, estamos en casa, estamos en familia. Le quiero hacer una pregunta sincera. ¿Cuántos de ustedes les da miedo esta onda de la expulsión de demonios? Levanten la mano. Así que dice, ay. Que ore alguien más, a ver. Sinceramente, levante su manito, porque es válido. Ok, quiero ayudarle en este aspecto. Ahorita que voy a explicarlo, yo declaro en el nombre de Jesús que a su vida va a venir no solo la revelación de lo que es, sino la confianza de entender que no hay nada que temer. Y se lo quiero explicar de esta forma. No se sienta mal si usted le da miedo. De hecho, me suena que usted está de acuerdo, porque como que así como que de repente oras por algo y como que se saca de onda, ¿va? Cuando teníamos los encuentros en la primera quinta acá, nos mandaron a un chavito que estaba, pero tenía como 40 legiones de demonios. Y los demonios obviamente están en el mundo espiritual. Y llegaban los chavos del encuentro y él le empezaba a decir todos los pecados. Tú, antes de venir al encuentro, hiciste esto, y ya nadie se le acercaba. A Dieguito, me acuerdo. Y ahí estábamos con Dieguito, llorábamos por Dieguito. Y estábamos iniciando en todo esto de los encuentros. Fue creo que el tercer o cuarto encuentro. Eso tendrá, 2004, 2005, ya va para 20 años. Y sucedía todo eso, ¿no? Y hubo una administración donde los espíritus comenzaron a manifestarse de una forma muy violenta. Y obviamente eso cuando suenan 20 voces al mismo tiempo y ocurren cosas que desafían la realidad de nosotros, pero que tú dices, ¿qué es esto? ¿Una película? ¿Un montaje? ¿Qué onda? Pero te das cuenta que no, que está sucediendo. Muchos salieron corriendo a su coche y se fueron a su casa. No sucedió. Otros se acercaron y se empezaron a persignar. Yo dije, no, estamos fregados. Y otros dijeron, pues si ya va a valer, ya que valga, ¿va? Y otros simplemente se quedaron orando. Y recuerdo que estaba incontrolable, botaba gente por un lado. Era un muchacho de 14 años, muy chiquito en el sentido de estatura y de complexión, pero la fuerza sobrehumana que tenía botaba gente por todos lados. Y yo escuché al Señor que me dijo, abrázalo. Y dije, me va a partir la cara el chamaco de chimoco esta. Dije, ya para aquí, ya que así esa onda que tú dices, pues ya se va, vale que valga ahorita, ¿no? Entonces yo me acerco y me volteé a ver y yo dije, uy, padre. Y ese miedo que usted dice, yo pues ahí sentí ese miedo. Pero yo sentí al Señor al mismo tiempo que me dijo, ¿por qué te da miedo? Yo le dije, no lo estás viendo. O sea, no veo de lejos, pero de cerca sí veo bastante. Y escuché esa frase que está 365 veces en la Biblia, que me dijo, no temas. Se escucha tan bonito. Pero en ese momento, yo dije, sí es cierto. Últimamente, si voy a morir aquí, que sea por una buena obra. Y di el paso para acercarme al radio donde ya me alcanzaba si él quisiera, pero como que algo lo paralizó, lo abracé y le dije, Jesús te ama. Y bajó sus defensas y ahí como que el Señor tomó autoridad, pudimos ministrarlo y el muchacho fue libre. Pero les cuento esta historia porque la expulsión de demonios, aquí viene, es más común que las sanidades, es más común que los milagros,
es más común que las señales y es más común que las maravillas. Voltea a ver al que está al lado. Algo tiene adentro. Entonces te quiero ayudar. Si te da miedo la liberación, miedo te debe dar tener algo adentro. Ahí está el diablo, si él lo llevas dentro. Y lo que hay que hacer, por eso enseñamos, la sanidad y liberación no es un evento, ayúdenme, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Su servidor, mi esposa, constantemente estamos viendo nuestras vidas, si hay algo que a Dios no le agrada, y nos metemos. Oye, ora por mí, ministrame. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es un estilo de vida. Y hay que analizar y examinar el corazón. El salmista dijo: examina mi corazón, Dios, y ve si hay maldad en mí. Salmo 51. Muy importante entender esta parte, donde yo no te puedo decir, no tengas miedo, hombre. No funciona así eso de no tengas miedo. Funciona que entendamos la naturaleza de la expulsión de demonios. ¿Qué es la expulsión de demonios? La expulsión de demonios es sacar al enemigo del alma de las personas, porque ahí es donde estaban operando. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu. Porque la Biblia, Jesús mismo dijo: si yo por el dedo de Dios, dice Marcos, y Lucas dice, si por el Espíritu de Dios, y compara el dedo de Dios con el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, y nos dando una clave, que es por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que se echan fuera los demonios. Pero ¿para qué es? Para establecer el reino de Dios en ellas, en esas personas. Es decir, la expulsión de demonios no es para hacer un show. La expulsión de demonios es para establecer el reino de Dios en la vida de las personas. Porque cuando aparece el reino de Dios, es imposible que el reino de las tinieblas no se manifieste. Y eso lo digo una vez más, entendiendo que es natural que nos dé temor. No nos debe de espantar, al contrario, nos debe de espantar que nunca se manifieste. Porque si no se manifiesta, significa que entonces no hemos sido confrontados con el reino de la luz. Por eso, cuando usted ore en su grupo, cuando usted ore en su familia, cuando usted ore en un lugar y empiece a orar que el reino de Dios venga, algo va a suceder en el mundo espiritual con expulsión de demonios. Y eso es, valga la redundancia, en este tema de hoy, natural. O más bien es normal. Es normal que ocurra esto. Ahora, lo que no es normal en nosotros es que nos echemos para atrás, entendiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, vamos a ver los elementos fundamentales para la expulsión de demonios. En otras palabras, ¿qué necesito yo para poder expulsar demonios? Ahora va a ser exorcista. Así le llaman allá en el mundo, ¿va? Acá no le llamamos exorcismo ni a esas ondas, simplemente los demonios se van fuera. Y vamos a entender qué necesitamos. Lo primero, según Marcos, capítulo 16, lo que Jesús dijo, que las señales siguen a los que vamos a necesitar la fe en Dios. Y ya vimos este rudimento hace unas semanas. Creer en Dios, creerle a Dios. Si yo tengo fe en Dios, como dije hace un ratito, mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Le va a dar así un poquito, pero su fe tiene que ser más sólida que el propio temor físico. No le voy a mentir, hay veces que cuando estamos ministrando el espíritu de rechazo, ahorita que pasó, yo me acordé, en el segundo servicio, estábamos ministrando y de repente el Señor me dijo: ve para este lado. Y voy caminando para este lado, y de hecho venían los chicos ahí que están ayudando, y una persona acá atrás, allá por donde está el letrero de las personas son nuestro corazón, empezó a manifestarse un espíritu y empecé a llamar: ¿hay algún líder mujer? No apareció nadie, hermano.
porque la señora empezó a dislocarse las articulaciones y empezó a ponerse como si fuera así, no sé, una cosa, esa es una posición que tú dices, no, pues obviamente eso es una manifestación, eso es anormal. Lo bueno es que todo el mundo tenía sus ojitos cerrados y toda la onda, ¿va? Porque si no, pero gracias a Dios iba entrando mi mamá y le hice así y de volada vino mi mamá y ya se despelucó ese espíritu. Pero la onda es de que eso es normal que suceda cuando tú crees en Dios y viene el reino. Eso es normal que suceda. Y cuando te dan ñañaras, recuerda en quién has creído. Eso es todo, recuerda en quién has creído. Lo segundo es entender que tenemos la autoridad delegada de Jesús. No tenemos nuestra autoridad, es la autoridad delegada de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 28 verso 18: toda autoridad me ha sido dada, por tanto, y esa autoridad no las dio. Así que es muy importante entender bajo qué autoridad estamos funcionando. Lo tercero es que tenemos el poder del Espíritu Santo. A ver, lo voy a decir una vez más: tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero a ver, pero aquí viene una onda. ¿De verdad usted cree que tiene el poder del Espíritu Santo? Ay, no, mejor que ore alguien más. Ve si me falla. No, esto no es la varita de Harry Potter. El poder del Espíritu Santo es algo inconmensurable para nuestra realidad. Que donde está, pues Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera, o sea, es que de verdad todo lo que usted ve en el mundo, Harry Potter y que la varita, ¿no? Jesús dijo: por el dedo de Dios echo fuera demonios. O sea, la verdad hoy que pensamos que fue primero el mundo que Dios, y es al revés. Todo lo que tú ves del mundo es una copia barata de la esencia de Dios. ¿Y cómo te explico que la expulsión de demonios es lo que tú ves? No vayan, por favor, no quiero que eso se vaya a tergiversar lo que voy a decir. Lo que tú ves de expulsión de demonios es lo que tú ves que ponen en muchas películas, que como que poderes y toda la onda, y tú lo ves, eso está jaladísimo. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Un espíritu inmundo de diferentes rangos se va presentando y tú dices: a ver, yo creo en Dios, no tengo una autoridad personal, tengo la autoridad delegada por Jesús y además tengo el poder del Espíritu Santo. Tú tendrás el poder que esta persona te dio en su vida, pero yo tengo un poder que me dio el Espíritu Santo cuando vino sobre mí, me hizo un testigo, y la Biblia dice que si yo creo, estas señales me siguen. Así que el demonio se tiene que ir. O sea, no le estás preguntando, no estás negociando, no estás, bueno, señor demonio, si a usted le parece bien y se siente cómodo, ¿le gustaría irse al cuerpo de esa hermana que me cae mal? O sea, no estás haciendo una gestión de desalojo. Lo que estás haciendo es ordenando. No porque tú y yo somos Juan Camaney, es porque hay una autoridad que Jesús ya ganó y hay un poder del Espíritu Santo que cuando creo en Dios, esa señal me sigue. Una vez más, esa señal me sigue. Y todo se acumula, y cuando dices en el nombre de Jesús, se acabó para ellos. Tontos nosotros si pensamos que fuimos nosotros. Recuerde, estamos en ventas, no en entrega. Tontos nosotros si decimos: ¿cómo estoy, perro? Mira todos los demonios cómo se me sujetan. No, burro. Es el que está arriba de ti al que se le sujetan. Es el que venció en la cruz del Calvario al que se le sujetan. Es el que arrebató las llaves de la muerte, del Hades y del infierno al que se le sujetan. La Biblia dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y regresó y le arrebató al diablo las llaves. Ahorita vamos a entender algo de la muerte y del Hades. Diga conmigo: el Hades. El Hades es el sinónimo del Seol, sinónimo del infierno. Quiere decir que las puertas del infierno no tienen seguro. No.
no tienen seguro. Y no prevalece contra la iglesia, claro, pero no tienen seguro, porque Jesús hace cuenta que está a la puerta, pero Jesús tiene la llave. ¿Por qué Jesús arrebató esas llaves? Porque cada vez que tú y yo decimos en el nombre de Jesús te vas fuera, Jesús tiene la llave y abre y dice, a ver, ciérrala. Él tiene las llaves del mismo infierno. Entonces todo espíritu que sale fuera de alguien no tiene un resguardo. La Biblia misma narra que se va por lugares áridos y anda buscando quién anda haciendo chismes o tirando tierra en Instagram, y ahí se mete. Pero nosotros, como dijeron hace ratito, no somos nada, no somos hijos de Dios. Pero lo que sí nosotros no hacemos es que no generamos en algún punto este poder, porque es el Espíritu Santo. No porque ayunes 40 días los demonios se te sujetan más. No, Señor. Disculpa, pero no hay forma que tú y yo generemos el poder que tiene el Espíritu Santo. Pero cuando crees, esa es la gran diferencia. Cuando crees, algo sucede. Y entonces los espíritus se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Quedó claro esta parte? Ahora, ¿para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de la expulsión de demonios? Pues primeramente remover el gobierno de Satanás, por supuesto. Permitir que la luz de Jesús brille en cada persona. Y eso es muy importante, reconciliar a esa persona con Dios. Ha estado por un tiempo bajo la atadura y la influencia de espíritus inmundos, se siente lejos de Dios. La liberación, la expulsión de demonios es reconciliar a las personas y, por supuesto, integrarlo, o sea, hacerlo parte de las filas del reino de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, el por qué la liberación. Porque hay mucha gente que lo quiere agarrar como show. Esto no es show, tiene un propósito. Y se remueve el gobierno de Satanás, brilla la luz. Es muy importante entender cómo esa persona se reconcilia con Dios y ahora se vuelve una parte integral del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, ya estamos terminando, si alguien me ayuda en el piano, verso 38, Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Se lo prohibimos porque no nos sigue? Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Qué aprendí yo de esto? Que a veces no vamos a saber. Alguien en un grupo que tuvo un escenario de liberación y le echó mano y sucedió. Yo te puedo decir que a veces somos nosotros los que menos fe tenemos en que Dios puede usar a alguien. Yo te puedo decir, si tú crees, Dios te puede usar a ti. Y hasta donde yo sé en la escritura, Dios dijo, Jesús dijo: ve, predica el evangelio, haz discípulos, sana a los enfermos, echa fuera demonios. Echa fuera demonios. Ahora vamos a ver alguna relación entre los milagros, como Jesús dijo, y la expulsión de demonios. Hay una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque los dos tienen una naturaleza sobrenatural, como hemos visto. Y la expulsión de demonios en sí mismo es un milagro porque es repentino. La sanidad interior es sanidad, es progresiva. Pero la expulsión de demonios es repentina, es un milagro. Produce resultados instantáneos, en el momento. Y por lo general siempre tiene testigos, se realizan de testigos. Por eso en el libro de Hechos capítulo 8 narra muy bien esta historia donde dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Está diciendo que esos paralíticos y esos cojos se sanaron porque primero el espíritu se fue de ellos. Entonces conecta que hay muchas enfermedades del cuerpo que no van a sanar hasta que el espíritu que tiene la legalidad sobre esa enfermedad se expulse. Y es por eso que no debemos sacarle a la expulsión de demonios, porque
ya oré por sanidad pero no sana, entonces échale fuera al diablo. Porque hay un diablo que tiene ahí, que tiene hostigando su sanidad. Y hasta que no se expulse de su vida con un milagro de expulsión de demonios, no va a sanar. Por eso existe esta conexión entre la expulsión de demonios y las enfermedades. Muchas enfermedades, la gran mayoría de hecho, están ligadas con demonios. Actividad demoníaca en el cuerpo. Es una atracción a las emociones. Ahora Leti, que tuvo esto que testificamos, donde le hicieron estudios y habló con la doctora y le dijo: doctora, ¿cómo está viendo cáncer ahora? Sí, de verdad, todos los días yo estoy viendo resultados y diagnósticos positivos de cáncer. Y Leti le preguntó: ¿por qué cree usted que está pasando esto? Dice: número uno, pues creo que la alimentación es una parte esencial por el cual está sucediendo el cáncer. Pero le dijo: las emociones. Me he dado cuenta que las emociones juegan un papel esencial en esas células que transmiten información incorrecta. Y eso es real. Y por supuesto viene nuestra línea sanguínea, nuestra herencia generacional, que producen esas enfermedades que solo van a sanar hasta que haya expulsión de demonios. Por eso cuando viene una liberación hay resultados. ¿Qué resultados tiene la liberación? Es una sanidad instantánea. Hay gente que tiene años que le oran, pero no le expulsan al diablo. Y hasta que se te expulse ese demonio, no vas a sanar. Ay, tengo un demonio. Sí, hermano, toda tu vida lo has tenido. Además, hasta cariño le agarraste ya. Y necesitas que se vaya afuera. Y no necesariamente cuando se vaya afuera te vas a deformar, no. No todo se manifiesta como tú ves en las películas. A veces ni te das cuenta y pum, sale y se va y eres sano. Por eso mi corazón es que seamos entrenados en todo eso, porque cuando viene la liberación es donde encontramos salud y paz interior. Hay gente que: voy a un curso de paz, de salud mental, porque necesito mi salud mental. Necesitas liberación. Porque no importa que abraces un árbol y que no sé qué cosa, y la respiración y no sé qué, y kamehameha y toda esa onda, y no vas a tener la salud mental hasta que ese demonio se vaya fuera de tu vida. La liberación, cuando viene, trae resultados, porque el alma comienza a recuperarse, la mente se pone lúcida, clara, se despeja. Yo les iba a traer una enseñanza en Sentados a la Mesa, que ya no la traje, de cómo yo puedo saber que alguien fue liberado con el endemoniado me acuerdo de una hermana que dijo el endemoniado ganadero. Es el gadareno, ¿va? Y dice la escritura que cuando este hombre Jesús tiene un encuentro con este endemoniado en Gadara, en la región de Gadara, por eso el endemoniado gadareno o genesareno, hay varias versiones. Y dice que este hombre estaba desnudo en los sepulcros, con cadenas, rompía grilletes y se lastimaba él mismo. Y todo el mundo le tenía miedo. Y llega Jesús, baja de la barca, pone un pie y viene este endemoniado a su encuentro y le dijo: ¡ah! Y hace su show. Y Jesús tranquilamente se está bajando, pues. Así te va a pasar en el nombre de Jesús cuando llegues a ciertos grupos. Los demonios saben que ya llegó el reino de Dios. Y Jesús se toma la molestia para nosotros de darnos una cátedra. Y le dice: ¿cómo te llamas? Y le responde: me llamo Legión, porque somos muchos, dando a entender en ese tiempo, la analogía romana, que una legión de un mini ejército romano comprendía aproximadamente de 1000 o más soldados. O sea, quiere decir, habemos 1000 demonios en el cuerpo de este hombre o más. Entonces Jesús sigue preguntando y ellos le dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos? Yo digo: yo no le he hecho nada, nomás me bajé de la barca y ya te estoy atormentando. Para que aprendamos, no puede coexistir las tinieblas con la luz. O sea, no puede. Si hay un demonio que dice: la verdad tú me caes bien, no, discúlpame, eres de él. No coexiste esto. Y este demonio, bueno, estos miles de demonios le dicen: hazme el paro, Jesús, déjanos irnos a estos hatos de cerdos, porque los demonios buscan carne,
donde están. Y van, y Jesús le dice, sale pues. Les da chance. Miren la autoridad que Jesús les permite a dónde van a salir. Se van a los cerdos, se tiran al mar, se mataron, se suicidaron los cerdos, se desvivieron los cerdos. Y dice la escritura que instantáneamente el hombre se enderezó, se puso ropa, se sentó y conscientemente entabló una plática. No tengo el tiempo porque eso es toda una prédica completita, pero hay señales de alguien que es libre. Y una de las cosas es que tu conciencia, tu mente está lúcida, en paz, despejada. Y eso es lo que mucha gente está buscando. Y por eso necesitamos en tu arsenal, en vez de decir, métele a la expulsión de demonios. Métele y ora para que los espíritus se vayan de las personas, porque ahí es donde ellos van a tener paz. Eso causa un impacto, y el impacto del ministerio de liberación es que las vidas son transformadas. Cuando viene la liberación, esta es la señal de la restauración, y cuando viene esta expulsión de demonios, el reino de Dios se establece y genera muchísimos testimonios.